Muy buenas noches a todos. Me gustaría compartirles un suceso que viví cuando pasé una noche en el cementerio, junto a uno de mis amigos. Esto pasó hace muchos años. Vivía en un pueblo muy viejo, de esos que se encuentran muy lejos de la ciudad, donde la gente se conoce entre sí y la convivencia es muy cercana. En aquel pueblo había un cementerio. Era exclusivamente de nosotros y de la comunidad. Era muy grande y totalmente cerrado. Tenía unos grandes muros de 2 metros y solo había una entrada. Un día, en una convivencia con mis amigos de la escuela, hicimos un reto. Iríamos todos a aquel cementerio y el que pasara más tiempo adentro ganaría una cantidad de dinero que habíamos reunido entre todos. Yo no soy muy creyente de las cosas paranormales y a pesar de lo que viví aquella noche, aún me considero un poco escéptico de esa noche. Eran alrededor de las 12 a.m. y quedamos de vernos en una de las bardas de la parte de atrás del cementerio. Íbamos a brincarnos para entrar. No veíamos nada, no había nada de luz. La única luz que llevábamos era la de nuestras linternas, que era consumida por aquella oscuridad. Teníamos que llegar a una cripta que estaba en el centro del cementerio y ahí quedarnos todos. Entramos. Íbamos caminando cuando escuchamos pisadas detrás de nosotros. Pensamos que era alguno de los vigilantes y corrimos a toda prisa, separándonos en el trayecto. Cuando me detuve, no pude distinguir entre tanta oscuridad. No veía en dónde estaba. Pasaron algunos minutos cuando a lo lejos pude ver una linterna que se acercaba a gran velocidad. Era uno de mis amigos. Él llegó corriendo y tomando mi mano me dijo: vámonos, ya no quiero estar más aquí. ¿Quiere que nos vayamos? ¿Quién?, pregunté. La señora, la vi en una tumba. Escuché un llanto leve después de que corrimos. Pensé que era Julio llorando del miedo, pero no, era una señora. Estaba ahí recostada llorando. Le pregunté si se encontraba bien. Cuando vi su cara, era totalmente blanca, con los ojos negros, y de un golpe se alzó, y como flotando, se dirigía hacia donde yo estaba, gritando: váyanse de aquí. Ahí fue cuando corrí lo más que pude, y te encontré. Yo no le creí, tal vez era para asustarme y que perdiera. Le dije: no te preocupes, busquemos a los demás y salgamos de aquí. Pasados unos minutos, escuché el mismo llanto de aquella señora, proveniente de una tumba atrás de nosotros. «¡Es ella!», gritó mi amigo, mientras corría a toda prisa. Yo quería ver aquello que lloraba. Lentamente giré y alumbré con mi linterna hacia aquella dirección. Y la vi. Alzó su mirada hacia mí y salí corriendo. Mientras corría, podía escuchar su voz atrás, una voz macabra que decía: «¡Fuera de aquí!». Llegué por donde habíamos entrado y ya mis demás amigos estaban ahí. «¿Tú también la viste, verdad?», me preguntaron. Asinté con la cabeza. Nos fuimos de ese lugar. Es algo que hasta la fecha el tan solo hecho de acordarnos de aquella noche nos deja con la sangre helada. Don Arnulfo era un señor de 85 años, al cual ya le costaba salir a trabajar todas las mañanas, pero él sabía que si no salía, nadie más iba a hacer su trabajo. Él era el sepulturero del pueblo, y era el único que realizaba ese trabajo, pues nadie quería hacerlo, por aquello que se contaba en el pueblo. Todos conocían a don Arnulfo, pues estuvo presente en los peores momentos de casi todas las familias del pueblo. Sin embargo, se sabía poco o nada de la vida de don Arnulfo. Al ser tan viejo, todos sus contemporáneos habían fallecido, y de las personas del pueblo, a pesar de que la costumbre es saber todo de todos, de él no se sabía nada. Todos lo recordaban como el sepulturero, y nada más. Uno de esos días, don Arnulfo enfermó. No podía levantarse de la cama. Él, acostumbrado a curarse a sí mismo con tés y remedios caseros, se quedó en casa y no salió por un tiempo. Todos los demás en el pueblo empezaron a murmurar sobre la salud de aquel hombre,
y a preguntarse sobre qué iba a pasar con su trabajo, que al parecer nadie podía, o más bien nadie quería hacer. Fue entonces que murió don Sebastián, y no había nadie que lo enterrara. Se decidió en la familia de don Sebastián que uno de sus nietos tendría que hacerse cargo de enterrarlo. Todos voltearon a ver al nieto más joven de la familia, Pedro. El nieto, con más miedo que nadie, aceptó a regañadientes. Tomó pala y pico y se fue en la madrugada a cavar el hoyo. Al estar todavía oscuro, sacó una pequeña lámpara y se dispuso a cavar. Fue entonces que al dar el primer golpe se escuchó un lamento muy cerca de él. Pensó que eran sus nervios lo que lo estaba traicionando y volvió a cavar. Siguió escuchando lamentos. Fue entonces que, muy asustado, decidió volver a su casa y contarle a su familia lo que estaba ocurriendo. Camino a su casa pasó por la casa de don Arnulfo y se le ocurrió que podría tener alguna forma de hacer el trabajo más fácil, y asimismo preguntarle si alguna vez escuchó de estos lamentos o solo era su imaginación. Al llegar a la casa y antes de tocar la puerta, don Arnulfo abrió y lo invitó a pasar. Le preguntó si él era el muchacho encargado de cavar la tumba, y Pedro asintió. Don Arnulfo se sonrió y dijo de una forma un poco burlona: ya lo sabía. A Pedro no se le hizo raro, pues al ser un pueblo tan pequeño, alguien debió haberle dicho. Sin embargo, don Arnulfo continuó diciendo: llevo buscándote un largo tiempo, muchacho. Fue entonces que el viejo empezó a contarle una historia de cuando él era joven. Cuando yo tenía tu edad, empecé en este trabajo. Mi padre me prestaba la pala para trabajar y yo me encargaba de todo el cementerio. Un día, una señora muy vieja murió. Todos decían que era una bruja y que no debía ser enterrada en el cementerio, que debía ser quemada. Yo mostré un poco de compasión y, sin que nadie se diera cuenta, le hice un lugar en el cementerio. Y fue entonces cuando todo comenzó. Después de enterrarla, la bruja se me apareció. Yo, de la impresión, me caí de espaldas y ella comenzó a hablar diciendo una serie de oraciones en otro idioma, y al final me nombró y dijo: Arnulfo, tú serás el que cuide de estas tierras. Solo tú te encargarás de ellas, y pasarán 5 generaciones hasta que puedas pasar tu cargo a alguien más. No morirás, y si rompes este trato, todos los muertos que has enterrado volverán a la vida y acabarán con el pueblo. Desde entonces he sido el sepulturero del pueblo, y hasta hace poco lo supe. Supe que tú eras el que debía ser mi reemplazo. Ella te eligió. Tienes que hacer que todo acabe, me dijo. Se le hacía poco creíble lo que decía, pero aún así algo dentro de él sabía que algo de eso tenía que ser real, pues había escuchado voces. Entonces le preguntó qué era lo que tenía que hacer. Le dijo que tenía que sacar el cuerpo y quemarlo antes del amanecer, o si no, tendría el mismo destino de él. Le dijo que su tumba no tenía nombre, solo tenía unos rasguños marcados. Le preguntó por qué él no lo había hecho. Le dijo que porque él estaba maldito y no podía acercarse, pero que Pedro todavía podía hacerlo. Corrió al cementerio, buscó la tumba de la bruja. No la podía encontrar, hasta que vio a las orillas del cementerio un viejo árbol, el cual tenía unos rasguños marcados. Empezó a cavar, cuando de pronto, atrás de él, salieron unos cadáveres de sus tumbas y empezaron a perseguirlo. Pensó que no iba a lograr quemar a la bruja. Fue entonces cuando se le ocurrió quemar el árbol viejo. Fue así como todo terminó. La maldición terminó. Don Arnulfo por fin pudo descansar y Pedro se quedó en su lugar, quien hasta el día de hoy se dedica a sepultar a todos en el pueblo. Gracias por quedarse hasta el final, y recuerden que pueden mandarnos sus relatos, historias o sucesos al correo que viene en la descripción del video, y síganos en nuestras redes sociales como a las 12 AM.